Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby García. El día de hoy estaré hablando del crimen Alcácer o el crimen de las niñas de Alcácer. Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folch, conocida como Desiree, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, conocida como Toñi, de 15 años, eran tres amigas del municipio valenciano de Alcácer. A las 8 de la noche, el viernes 13 de noviembre de 1992, salieron de casa de su amiga Esther, a quien acababan de visitar. Su intención era dirigirse a la discoteca Color, situada en las afueras del municipio colindante de Picassent, antes de su cierre a las 10. Previamente, Miriam había llamado a su casa para ver si su padre las podía llevar, pero este había llegado del trabajo con fiebre y estaba en cama. Esther, con gripa, decidió quedarse en casa. Las tres jóvenes carecían de coche para poder llegar hasta el local, por lo que decidieron hacer autostop justo a la salida del pueblo. Autostop era algo que se hacía en la época, donde los chicos iban pidiendo aventón hasta llegar a su destino. Allí las recogieron Francisco Hervás y su novia Mariluz, quienes las dejaron en la gasolinera Marie Picassent, a las afueras. En este punto es en el que se pierde el rastro de las niñas. El mismo día, después de las 10 de la noche, las familias de Miriam, Toñi y Desiree esperaban su regreso a casa. Sin embargo, las chicas se habían ido con lo puesto y casi sin dinero. Este hecho descartaba la idea de una huida voluntaria y empezaba a alimentar la teoría de un rapto. La búsqueda carecía de pistas, pero debido a la difusión de los programas de televisión en donde los padres de las niñas eran entrevistados y pedían por su regreso, los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creyeron haber visto a las niñas en diferentes puntos de España ese fin de semana. Los testimonios más verosímiles fueron aquellos que describían el posible recorrido de las niñas desde Alcácer en dirección a la discoteca Color. Por último, la señora Dolores Badal, de Picassent, manifestó haber visto desde el balcón de su casa cómo las tres niñas hacían autostop debajo de su casa. La mujer asegura que un pequeño coche blanco ocupado por 4 personas paró a la derecha de la calzada y vio cómo las tres niñas se subieron en él. Sin duda, esta es la pista más definitiva en el caso. Dolores Badal no logra identificar a estos ocupantes del auto, porque según sus declaraciones ellos no se bajan, solo abren la puerta y las niñas se suben en los asientos de atrás. El Ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de Miriam, Toñi y Desiree. Cientos de españoles aseguraron haber visto a las menores. Se llegaron a organizar dispositivos policiales en Granada y en Pamplona, siguiendo las pistas de la colaboración ciudadana. Desde el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministerio formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda. El presidente del gobierno, Felipe González, recibió en Nochebuena a las tres familias y les transmitió su profunda preocupación como padre. La búsqueda se amplió fuera de España y se puso al corriente a los servicios de Interpol. Las familias de las desaparecidas distribuyeron 5 millones de carteles en varios idiomas por algunos países de África y Europa. Una pista llevaba a Marruecos, a donde podrían haberlas llevado como esclavas sexuales. Fernando García, el padre de Miriam, quien era el más involucrado en la búsqueda y podríamos decir el rostro que alzaba la voz en la búsqueda de las chicas, se encontraba en Londres con periodistas para promover allí su búsqueda. El miércoles 27 de enero de 1993 por la mañana, un apicultor de 69 años y su consuegro subieron al monte a revisar unas colmenas de su propiedad. El lugar, conocido como Barranco de la Romana, es un paraje montañoso en el término municipal de Tous, a unos 12 kilómetros del norte del pantano de Tous y unos 50 al suroeste de la ciudad de Valencia. A las 10 de la mañana, en las proximidades de las colmenas, los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos. El juez de Alcira, encargado del levantamiento de los cadáveres, José Miguel Bort, tardó varias horas en llegar al lugar, pues estaba levantando un cadáver en otro municipio. En un primer momento, el tamaño del reloj del brazo del cadáver hizo pensar al equipo que iban a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar, se descubrieron otros 2 cuerpos, los 3 de mujeres, en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande.
En el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito, los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro sin tocarse entre sí. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, los expertos ya apuntaron que podría tratarse de las 3 niñas. El juez declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole, como un cartucho sin percutir y un videojuego. Sin embargo, la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de un tal Enrique Anglès Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Este volante fue la clave para la identificación de los primeros sospechosos. Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados al cercano municipio de Lombay. Sin haber realizado las autopsias, no existía la certeza de que los cuerpos hallados fueran de las niñas desaparecidas. Sin embargo, todos los indicios apuntaban a que se trataba de ellas. Los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia. De esta manera pasa un pueblo entero de la esperanza a la tragedia. A las 11 de la noche acudió el presidente de la Generalidad Valenciana, Joan Lerma, para estar en contacto con las familias. Poco antes de la medianoche los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se les practicase la autopsia. Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia más minuciosa a los cuerpos de las chicas. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y 2 guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cuerpos y su ropa. Este a su vez descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos hallados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Frontela apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo más probable la participación de 3 o más. El estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y videos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cuerpos. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Además, la ausencia de livideces de los cuerpos le llevó a pensar que las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidas en agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo. La tarde del 27 de enero de 1993, tras el levantamiento de los cadáveres y siguiendo la pista del volante médico encontrado en la fosa, la Guardia Civil se personó en el domicilio de Enrique Anglès en Catarroja. Enrique era el hermano de Antonio, un conocido delincuente de la zona ya fichado por la policía. En el domicilio se encontraban Enrique Anglès, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de los Anglès, Neusa Martín. Enrique, Kelly y el novio fueron enviados al cuartel de Patraix y se procedió al registro de la vivienda. Durante el registro llegaron otros hermanos de Enrique Anglès, Mauricio y Ricardo, acompañados de un amigo, Miguel Ricard, alias El Rubio. Un guardia civil reconoció a este último como compañero de fechorías de Antonio y también fue llevado al cuartel en calidad de testigo. Enrique Anglès presentaba discapacidad intelectual. Las investigaciones concluyeron que el volante a su nombre encontrado en la fosa por la tarde fue realmente prescrito a su hermano Antonio, ya que había suplantado su identidad en el hospital. Enrique fue puesto en libertad esa noche y se inició la búsqueda de Antonio Anglès. Los cuerpos de seguridad no consiguieron hallar el paradero de Antonio Anglès, que había emprendido su huida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le situaba el viernes 29 de enero de 1993 en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio alertaron a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo y le coqueteaba a las empleadas.
El día 28 de enero de 1993, el pueblo estaba prácticamente en paro en las calles, exigiendo justicia por las niñas y pidiendo se les diera el castigo de muerte a los culpables. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, las cámaras del programa de Nieves Herrero del programa de Tú a Tú estaban en casa de los padres cubriendo el momento de dolor que estas familias estaban viviendo. Lo convirtieron en un espectáculo. Más tarde, en el programa en vivo con Nieves Herrero, el cual tenía abarrotado el escenario esa noche, este programa emitió testimonio de los padres y familiares que estaban con el dolor tan reciente por el descubrimiento de los cuerpos de las niñas. Los programas fueron duramente criticados años más tarde. Esa noche también se dio a conocer durante la transmisión del programa que se había detenido a los sospechosos del crimen cometido contra Toñi, Miriam y Desiree. El día 30 de enero del año 1993, 3 días después del descubrimiento de los cuerpos, se llevó a cabo el funeral de las 3 niñas, el cual fue transmitido por la televisión. El entierro tuvo lugar en el cementerio principal del caser. Unas 30.000 personas llenaron las calles del pequeño pueblo valenciano para acompañar a las familias hasta el cementerio, que se encuentra a unos 700 metros del núcleo urbano. Toñi, Miriam y Desiree fueron sepultadas una al ladito de la otra. Miguel Ricard realizó una declaración voluntaria cerca de la medianoche del 27 de enero. Él menciona que la noche del crimen estuvo en prisión. Más tarde se comprueba que Ricard estaba de permiso los días del crimen. Debido a las contradicciones en las que incurrió, su amistad con Antonio Anglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard pasó a estar detenido sobre las 5 de la madrugada. Horas más tarde, antes de la medianoche del 28 de enero, Ricard realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en los crímenes. Ricard explicó que la noche del 13 de noviembre de 1992, él y Antonio Anglés recogieron en un Opel Corsa a las 3 jóvenes cuando hacían autostop. En lugar de llevarlas a la discoteca Color como ellas pidieron, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las adolescentes permanecieron atadas a un poste de madera dentro de la caseta. Antonio Anglés fue desatando una a una a las adolescentes para abusar sexualmente de ellas con la ayuda de Miguel Ricard, quien les sujetaba las piernas para minimizar el forcejeo. El propio Ricard abusó de Desiree antes de que Anglés la obligara a entrar en la caseta. Anglés y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de Catadau con el fin de comprar unos bocadillos para la cena. A la vuelta, Anglés continuó con los abusos y maltratos. Cuando terminaron, volvieron a atar a las adolescentes e intentaron dormir. Como éstas no paraban de llorar, Anglés se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que se callasen. Unas horas más tarde, las obligó a caminar a punta de pistola hasta una fosa que Antonio Anglés había cavado horas antes a unos 400 metros de la caseta. Allí, Anglés asesinó a las adolescentes de sendos tiros en la cabeza. A continuación, envolvieron sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. El 29 de marzo, 2 meses después de su detención, Miguel Ricard realizó una cuarta declaración ante el juez José Miguel Bort, en el cual dio un giro radical a su relato. Negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado para forzar su autoinculpación. Sin embargo, esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense que le reconoció tras su detención que no apreció ninguna marca ni lesión en Ricard. En su declaración del 30 de septiembre de 1994 ante José Miguel Bort, el juez que instruía el caso, Miguel Ricard acusó a 2 personas más de participar en el triple crimen. Estas eran Mauricio Anglés, el hermano de Antonio Anglés, y el otro, hasta entonces nunca mencionado, que Ricard apodó como el Nano. Esto reabrió las investigaciones en 2 frentes. Por un lado, la Guardia Civil debía encontrar al tal Nano. Por otro lado, la Fiscalía de Menores debía investigar la implicación de Mauricio, menor de edad en aquella época, en el triple crimen.
Por su parte, los propietarios del bar Paradox y Todo en Catadau afirmaron en el juicio que la noche del crimen, Ricard compró 3 bocadillos, una ensalada y bebidas, mientras una persona le esperaba en la calle junto al coche, cuya estatura no coincidía con la de Antonio Anglés, pero sí con la de su hermano Mauricio. Finalmente, la implicación de Mauricio fue descartada tras no encontrarse restos biológicos suyos en el escenario del crimen. En marzo de 1993, un colaborador de la Policía Antidrogas de Portugal aseguraba haber convivido con Antonio Anglés durante 2 semanas en la localidad costera de Caparica. Según este colaborador, Anglés le robó el pasaporte con la intención de tomar un barco que le llevase a Brasil, su país de nacimiento. El 15 de marzo de 1993, la tripulación del barco City of Plymouth encontró a bordo a un polizón portugués que al ser descubierto se lanzó al mar con un chaleco salvavidas. Este chaleco fue encontrado más tarde en la bocana del puerto sin rastro del polizón. Aunque su búsqueda no cesó, en ese momento el rastro de Antonio Anglés se perdió en el mar. Un solvente empresario valenciano, cuya identidad no trascendió para evitar consideraciones publicitarias, ofreció a finales de abril de 1993 5 millones de pesetas a la persona que facilitase una pista fiable para la localización de Antonio Anglés. Esta recompensa se uniría a la ya ofrecida por el gobierno. El 11 de septiembre de 1995 se encontró una calavera en la playa del condado de Cork, en Irlanda, con el tabique nasal desviado, como el de Antonio Anglés. Sin embargo, la prueba de ADN que se le practicó resultó negativa. Por otro lado, en marzo de 1996, 2 guardias civiles se desplazaron a Uruguay para buscar al cliente de una prostituta cuya descripción coincidía con la de Antonio Anglés, pero tampoco lograron dar con él. En la actualidad, Antonio Anglés aparece en la web de Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. El 1 de febrero de 1993, un hombre de 51 años se presentó ante la Guardia Civil para hacer una declaración voluntaria. Se trataba de Miguel Nicolás Cartona, alias El de Liria, el cual compartió celda con Miguel Ricard en diciembre de 1992, cuando éste ingresó en prisión. Debido a la relación de amistad surgida en prisión, Nicolás le propuso a Ricard que fuera a su chalet en el municipio de Liria cuando éste cumpliera la condena. Al salir de prisión, tras una discusión con su mujer, Ricard se presentó en el chalet de Nicolás para pasar unos días con él. Nicolás le contó a la Guardia Civil que una de esas noches, un hombre encapuchado entró en la vivienda y le amenazó con un arma de fuego para que le diera todos sus objetos de valor. Nicolás le dio 30,000 pesetas que llevaba en el bolsillo y el encapuchado le propinó una paliza con una barra de hierro. Al día siguiente del suceso, Antonio y Mauricio Anglés se presentaron en el chalet para protegerle durante unos días. Nicolás creyó reconocer que el hombre encapuchado se trataba de Antonio Anglés. Nicolás explicó que, desde la llegada de los Anglés al chalet, comenzaron los comentarios sobre raptos y violaciones de niñas y de cómo ocultar las pruebas mediante su asesinato y enterramiento. Miguel Nicolás declaró como imputado durante la instrucción del sumario, después de que apareciera un pelo cano en la autopsia de los cuerpos. Cuando se comprobó que su ADN no coincidía con el pelo hallado, se desestimó su participación. A raíz de este hecho, los medios de comunicación empezaron a denominar a Nicolás como el hombre del pelo cano, a pesar de que no tenía el pelo cano. Miguel Nicolás llegó a asegurar ante los medios que la alfombra o moqueta que envolvía los cadáveres de las niñas era de su propiedad. Sin embargo, durante el interrogatorio del juicio, negó haberla visto y dijo que lo único que echó en falta después de que los Anglés y Ricard se marchasen de su chalet fue una alfombra blanca y un pico. A finales de julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe de los cabellos, semen y manchas de sangre hallados en la caseta del Barranco de la Romana, lugar en el que, según las declaraciones de Miguel Ricard, Miriam, Toñi y Desiree fueron abusadas y torturadas. De acuerdo con el informe, los cabellos correspondían a Mauricio Anglés, los restos de sangre a Roberto Anglés y el semen a uno de los hermanos Anglés, que no era ni Mauricio ni Roberto, por eliminación era de Antonio Anglés.
Por lo tanto, el informe demostraba que los Anglés conocían esa caseta y que habían estado en ella, algo que ellos nunca habían negado, pero no permitía deducir que hubieran participado en el crimen porque no se podía demostrar que estuvieran allí aquel día. Ningún resto biológico recogido en la caseta pertenecía a las chicas. El viernes 9 de mayo de 1997, 3 días antes del comienzo del juicio, el forense y perito de la acusación particular, Luis Frontela, remitió al tribunal un nuevo informe pericial en el que se documentaban posibles manchas de sangre, semen y otros fluidos orgánicos hallados en la alfombra que envolvían los cuerpos. Para hallar las manchas que el Instituto Nacional de Toxicología no pudo encontrar, Frontela utilizó una nueva técnica que requería unos aparatos de los que no disponía hasta unos meses. Fernando García, portavoz de las familias de Toñi y Miriam y padre de esta última, exigió la suspensión del juicio hasta que se analizasen las nuevas pruebas aportadas. La familia de Desiree sí estaba de acuerdo con que el juicio se iniciase. Fernando García afirmaba que no habían suficientes evidencias que incriminasen a Miguel Ricard y aseguró que el crimen podría haber participado al menos 6 personas más. Una manifestación en la que participaron unas 1.500 personas en Alcácer apoyó el aplazamiento del juicio. Sin embargo, el informe no consiguió modificar la fecha de inicio. Como consecuencia, García renunció a su abogado, retirándose así como parte de la acusación, pues consideraba que en esas condiciones el juicio era una pantomima. El juicio por el triple crimen de Alcácer se llevó a cabo en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Comenzó el lunes 12 de mayo de 1997 y se prolongó durante 49 sesiones hasta el 30 de julio de ese mismo año. Durante la primera sesión, el 12 de mayo, los abogados cotejaron las listas que relacionaban las 350 piezas de convicción del sumario con los objetos de la sala. La comprobación demostró que la Guardia Civil no había perdido ninguna prueba, como aseguraba Fernando García, desechando así su teoría alternativa. El fiscal y los abogados de las diferentes partes debatieron sobre si el juicio se debía suspender para comparar las manchas de semen y sangre descubiertas en el último momento por el forense Luis Frontela con el ADN de Miguel Ricard. La sesión se suspendió hasta el día siguiente para decidir si los análisis se realizarían durante el juicio o si este se paralizaría hasta tener los resultados. Finalmente, en la segunda sesión, el 13 de mayo, se decidió proseguir con el juicio sin ampliar el informe forense. En esa segunda sesión comenzó la vista oral a Miguel Ricard. Los interrogatorios al acusado por parte del fiscal y de los abogados de las diferentes partes se prolongaron toda la semana hasta el 16 de mayo. Durante la segunda semana del juicio, secciones sexta a novena, comprendidas entre el 19 y el 22 de mayo, testificaron la madre de Antonio Anglés, Neusa Martins, seguida de sus hijos Kelly, Enrique, Ricardo y Mauricio, así como la excompañera de Miguel Ricard, María Dolores Cuadrado. En la 10ª sesión, el 26 de mayo, testificaron el excompañero de celda de Miguel Ricard, Miguel Nicolás Cartona, la pareja que recogió a las 3 niñas cuando hacían autostop a la salida de Alcácer, y el matrimonio propietario de un bar en Catadau, al que solían acudir Antonio Anglés y Miguel Ricard cuando salían de acampada. Las sesiones 14 a 24 del juicio del 30 de mayo al 16 de junio estuvieron dedicadas a la exposición de informes psicológicos y forenses. El catedrático Luis Frontela, responsable de la segunda autopsia, argumentó que los forenses valencianos procedieron de forma incorrecta en la primera autopsia y se les acusó de haber provocado una pérdida de pruebas que podrían haber sido clave en la identificación de todos los posibles asesinos. Los forenses valencianos, por su parte, rechazaron las conclusiones de Luis Frontela, que diferían con su versión. No consideraron fiable el estudio de las larvas, primero porque la fauna cadavérica era escasa y segundo porque Frontela pudo haber recogido muestras de larvas durante su autopsia, en lugar de haber hecho el estudio a partir de imágenes.
Explicaron que un doble enterramiento de los cuerpos deja huellas muy reconocibles. Con respecto a la ausencia de livideces, los forenses valencianos aseguraron que los cadáveres presentaban un avanzado estado de putrefacción y que no era posible llegar a las conclusiones de Frontela. El viernes 5 de septiembre de 1997, 36 días después de la conclusión del juicio, se dictó la sentencia por el triple crimen de Alcácer. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento. También se le impusieron las costas del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de las víctimas. En la teoría alternativa desarrollada por Fernando García y Juan Ignacio Blanco, Antonio Anglés y Miguel Ricard eran unos delincuentes comunes que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos. Ricard solo se había encargado de enterrar los cadáveres de las niñas, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado, mientras que Anglés habría sido asesinado y enterrado para evitar que delatase a los verdaderos culpables. La banda criminal estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que se dedicaría a la grabación de videos snuff, es decir, videos cortos de torturas y asesinatos reales. Los integrantes de esta banda pagarían grandes sumas de dinero a cambio de matar a las personas que aparecían en esos videos. En cuanto a Miriam, Toñi y Desiree, habían estado retenidas hasta en 4 lugares diferentes de Madrid y Segovia antes de su asesinato y fueron enterradas en 2 sitios diferentes. La idea de los videos snuff, popular aquellos años por películas como Tesis de Alejandro Amenábar, siempre estuvo en la mente de Juan Ignacio Blanco. Hasta su fallecimiento en 2019, Blanco manifestó estar en posesión de una cinta de video snuff protagonizada por Miriam, Toñi y Desiree. Blanco aseguraba que unos 10 días después de que él llegase a Alcácer, el párroco del municipio llamó a Fernando García a medianoche para que acudiera a la iglesia. Allí, García recibió un sobre con una cinta VHS en su interior, cuyo contenido visionaron García, su hermano y Blanco. En una de las escenas aparecían Miriam y Desiree tumbadas en sendas camillas. A su alrededor había un grupo de personas, algunas conocidas y con gran relevancia social y económica, que torturaban a las niñas realizándoles cortes con bisturí. Blanco sostenía que había hecho llegar una copia de la cinta al Ministerio del Interior y que no había obtenido respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, una serie de circunstancias ponen en entredicho la veracidad de este relato. Primero, Juan Ignacio Blanco siempre se opuso a mostrar el video. Segundo, el párroco de Alcácer asegura que nunca entregó ningún sobre a Fernando García. Y el tercero, el propio García niega haber recibido o visto tal video. En relación con este último punto, semanas después del fallecimiento de Juan Ignacio Blanco, en julio de 2019, el programa de televisión Cuarto Milenio entrevista a Fernando García y se contradice al cambiar de nuevo de versión, afirmando en esta ocasión haber tenido contacto físico con la cinta, pero nunca ha observado su contenido. En el año 2011, el Tribunal Supremo confirmó la aplicación de la doctrina Parot sobre la pena de Ricard, por el que la aplicación de redención de penas debía ser de manera consecutiva a cada uno de los crímenes y no sobre el conjunto de la pena. El 29 de noviembre de 2013, al ser revocada la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quedó en libertad Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Miriam, Toñi y Desiree, tras permanecer 20 años en prisión en centros tales como la cárcel Herrera de La Mancha. Durante el juicio se dieron a conocer detalles sobre la muerte y torturas a las que fueron sometidas Miriam, Toñi y Desiree, pero por respecto a las víctimas y a sus familias no fueron mencionadas en este video.